Bueno, empezamos entonces a ver un poquitito lo que son los fundamentos y qué es lo que abarca la inteligencia artificial. No como para dar un curso formal de inteligencia artificial, o sea, no lo vean esto como un curso de inteligencia artificial, sino como el hecho de mostrarles cómo es el panorama de la inteligencia artificial. Había un escritor muy famoso que se llamaba Ernesto Sábato, que escribió un libro que es recomendable que lean, que se llama Uno y el Universo. Sábato, además de ser escritor, era físico, entonces era un tipo que sabía mucho. Y tenía un hermano que era muy famoso porque era doctor en materiales. Entonces él embromaba a todo el mundo cuando le decían a qué se trabajaba, decía: yo soy metalúrgico. Entonces todos creían que el tipo era un obrero, el tipo era un doctor en física especializado en metalografía, y esa era su manera de ironizar o no tomarse en serio su trabajo. Bueno, en el libro este de Jorge Sábato, él habla sobre la teoría de la relatividad. Entonces, un amigo le pregunta a Sábato cómo es la teoría de la relatividad. Entonces él empieza, le da la teoría matemática con tensores, ¿no?, con espacios multidimensionales, con el hecho de la curvatura del espacio, y dice: no entiendo nada, la matemática es muy jorobada, no la veo. Entonces Sábato dice: bueno, le bajé un poquitito a la matemática, empecé a hablar de ecuaciones un poco más simples, le reduje algunos conceptos que no tenían tanto que ver con conceptos cuánticos. Dice: bueno, algo veo de la cosa, pero todavía hay cositas. Entonces dice: bueno, le saqué la matemática, le saqué todas las paradojas, le mostré con algunos ejemplos muy burdos. Entonces mi amigo dijo: ahora entiendo la teoría de la relatividad. Y Sábato dice: sí, pero ya no es la teoría de la relatividad. O sea, lo que vos entendiste es la idea de la teoría de la relatividad, pero no es realmente la teoría de la relatividad. Creo que lo mismo va a pasar con esta clase. La idea no es que ustedes sepan qué es la inteligencia artificial, porque nos excede en mucho los alcances del curso, excede incluso mi propia capacidad, pero sí lo que vamos a tratar de hacer es dar un panorama de lo que es la inteligencia artificial, sobre todo porque es el mundo en el cual ustedes se van a desarrollar. Y eso es lo importante, que ustedes al menos empiecen en este curso a ver, y con las herramientas que tienen puedan vislumbrar cómo es una máquina con capacidad de aprender, que es el perceptrón, en su manera más simple. Bien, hubo, como en la mayoría de las ramas de la ciencia, gente que empezó a trabajar, y según John McCarthy, que fue uno de los pioneros en inteligencia artificial, dice que la inteligencia artificial es la ciencia, la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas para máquinas inteligentes. Entonces, la inteligencia artificial, más que una disciplina en sí misma, es una forma de construir computadoras o construir robots o programas que piensen en forma inteligente, o al menos en la forma en que piensa la inteligencia humana, porque nosotros concebimos la inteligencia a partir del modo en que nosotros vemos a la inteligencia. Entonces, para hacer inteligencia artificial, lo primero que se hace es ver cómo piensa, cómo decide y cómo trabaja el cerebro humano. Entonces, en función de cómo trabaja, ver cómo resuelve un problema, y eso es lo que se utiliza para desarrollar programas y sistemas, o sea, conjuntos de programas y máquinas que resuelvan problemas. Obviamente hay una filosofía que lleva adelante la inteligencia artificial, y básicamente toda filosofía parte de una pregunta. Entonces, la pregunta original fue: ¿puede una máquina pensar y comportarse como un humano? Y ahí empieza el desarrollo de decir: bueno, hay que empezar a crear máquinas que puedan pensar como los humanos, no en la dimensión total del ser humano. Y esto es una de las cosas que generalmente asusta, porque se tiende a pensar que una inteligencia artificial puede abarcar todo lo que es un ser humano. Pero en realidad, lo que vemos hasta ahora es que la inteligencia artificial lo que puede hacer es comportarse como un humano en un determinado ámbito, o sea, en una aplicación específica, y para hacer un trabajo más o menos específico, o sea, trabaja la máquina como un humano.
pero no en el ámbito total. Sí puede haber máquinas que una máquina haga una cosa, otra máquina haga otra cosa, otra máquina haga otra cosa, pero hasta ahora no se concibe una máquina que pueda abarcar toda la total dimensión del ser humano. Lo cual no quiere decir que en un futuro no pueda ser así. ¿Qué es lo que ha logrado hasta ahora la inteligencia artificial? Primeramente, sistemas expertos. Los sistemas expertos son sistemas que se comportan como un ser humano al tomar decisiones. Van a ver que hay distintos campos de aplicación y los sistemas expertos básicamente trabajan en áreas del conocimiento específico. Y básicamente pueden ya explicar y aconsejar a los usuarios. Yo les contaba que uno de los campos en los cuales esto avanzó mucho es en un área muy jorobada, que es el área del análisis financiero. O sea, si ustedes han visto esas famosas películas, El Lobo de Wall Street o cualquiera de esas, saben que los tipos tienen un montón de computadoras y miran montones de gráficos a la vez para ver cómo suben, bajan las acciones, cuáles son las tendencias. Bueno, esa persona está mirando todo eso y en función de eso calcula el riesgo de hacer una inversión y si conviene hacerla y en qué momento conviene hacer una inversión. Ya los sistemas expertos han reemplazado a esos analistas. Y la función es obviamente mucho más interesante porque pueden estar 24 horas conectados simultáneamente a todas las bolsas del mundo y pueden tomar decisiones globales. Entonces, fíjense, en un ámbito global tiene una capacidad de percepción, o sea, de ver lo que ocurre en su entorno, mucho más amplia a la que puede tener una sola persona. Porque los datos que puede manejar una computadora pueden provenir de distintas fuentes e ir integrándolas en un solo ámbito de decisión, cosa que por ahí a una persona le es difícil, pero a una máquina no. Y básicamente otro de los logros es poder poner inteligencia humana en máquinas. O sea, hay máquinas que funcionan exactamente como una persona, o sea, funciones muy simples a veces, pero fíjense, uno de los campos que se está haciendo es en la clasificación de alimentos. Si ustedes han visto cómo funciona, por ejemplo, una envasadora de manzanas, van a ver que las manzanas tienen que tener un determinado aspecto, un determinado color, tienen que tener una determinada densidad, ¿no? Y hay una persona que lo que hace es estar mirando las manzanas y lleva para un lado o para otro el control y va descartando las manzanas que no cumplen un determinado estándar. Obviamente, imagínense una persona que hace trabajo durante 6, 7, 8 horas, la eficiencia de su vista y de su reacción en un trabajo repetitivo empieza a variar con el transcurso del tiempo. Ahora, si yo pongo un robot que haga esa misma función, o sea, le agrego un sistema de percepción, que es la visión, en lo cual el tipo ve las manzanas pasando, tiene un patrón de la manzana óptica y un patrón de la manzana que no es óptima, va analizando esas imágenes y descartando, y el rendimiento de la máquina es exactamente el mismo al principio que al final. Por lo tanto, aunque la máquina no sea tan óptima como el hombre en sus primeros 10 minutos de trabajo, cuando integramos a lo largo de todo el tiempo, el rendimiento de la máquina es mejor en promedio que el del hombre. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de estos logros de la inteligencia artificial, el patrón de comparación también es el patrón de comparación en base al rendimiento humano. O sea, nosotros no somos iguales si nos ponemos a trabajar los primeros 10 minutos que empezamos a trabajar que los últimos 10 minutos después de 8 horas de trabajo. Entonces, ese promedio es precisamente lo que hace que la máquina sea mucho más eficiente. O sea, también tengan en cuenta eso. ¿Cómo trabaja la inteligencia artificial? O sea, ¿qué es lo que contribuye al desarrollo? En primer lugar, la inteligencia artificial no es un tema de tecnólogos. O sea, dentro de estos hay muchas disciplinas. O sea, obviamente la informática es la base, digamos, es el área que integra todas las disciplinas. Digamos que sería la que aglutina las demás disciplinas. Pero básicamente interviene la biología, porque si imitamos el comportamiento humano, obviamente la biología es la que describe los principios y la base de funcionamiento del ser humano. La psicología, que básicamente tiene que ver con los procesos que no son los meramente físicos,
sino cómo decide la persona, cómo percibe la persona, y eso tiene que ver con la psicología. Con la lingüística, no se olviden que parte de la, como vamos a ver, parte de la inteligencia artificial, al reproducir la conducta humana, es el hecho de comunicarse mediante el lenguaje. Y la construcción del lenguaje no es un tema simple. Entonces, también le interesan los lingüísticas. ¿Por qué? Porque yo tengo que, de alguna manera, representar cómo funciona la lengua para poder hablar con una computadora mediante lo que es el lenguaje natural. Entonces, ahí interviene un lingüístico. Y obviamente la matemática y la ingeniería. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos los modelos abstractos en función de formas matemáticas. Y ahí es donde interviene la matemática. Y obviamente la ingeniería, porque los ingenieros somos los que en definitiva terminamos armando todo. Por eso, cuando hablan de inteligencia artificial, obviamente mucha gente va a quedar sin trabajo. La única buena noticia para ustedes es que los ingenieros no nos va a faltar trabajo si se desarrolla la inteligencia artificial. Alguien va a armar la inteligencia artificial y eso vamos a ser los ingenieros. Hasta que invente el robot ingeniero por lo menos, pero digamos, ustedes y yo vamos a estar mirando crecer los rabanitos de abajo, así que... Bien. ¿Cómo funciona una máquina o más simplemente un programa con y sin inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo funciona un programa sin inteligencia artificial? Sin inteligencia artificial sabemos que un programa puede resolver un problema cualquiera. O sea, de hecho, hemos visto a lo largo de este curso que yo me planteo un problema y hago un programa para que solucione ese problema. Ahora, ese problema es específico. Yo hago un programa y ese programa resuelve ese problema específico. Ahora bien, si yo hiciera eso mismo con un programa de inteligencia artificial, el programa de inteligencia artificial me permitiría no solamente solucionar ese problema, sino todos los problemas de la misma clase. O sea, el problema es genérico. Si yo digo, y lo vamos a ver, que yo quiero simular una compuerta lógica simple, una compuerta AND, una compuerta OR de circuitos digitales, ¿no? Estoy solucionando un problema específico. Yo lo puedo hacer con un programa tranquilamente que funcione como una compuerta AND o una compuerta OR. Pero voy a tener un programa para la compuerta AND, otro programa para la compuerta OR. Ahora yo puedo hacer un programa con inteligencia artificial que según cómo la entrene, funcione con las distintas compuertas. Entonces ese problema que resuelvo es un problema genérico. No resuelvo el problema de la compuerta AND, resuelvo el problema de las compuertas lógicas. ¿Entienden más o menos la diferencia? ¿Se ve? Bueno, ¿qué es el otro tema que es importante? Si yo quiero cambiar el comportamiento del programa, tengo que cambiar el programa. O sea, si yo quiero hacer un programa para una compuerta AND, para que se comporte como una compuerta AND, y después quiero cambiarlo y que funcione como una compuerta OR, tengo que cambiar el programa. En cambio, en un sistema de inteligencia artificial el programa no cambia. Lo que cambia es el entrenamiento que yo le voy a hacer. Cambio las reglas de entrenamiento y el mismo programa va a funcionar tanto como una compuerta AND como con una compuerta OR. Las modificaciones obviamente no son rápidas. Y obviamente cada vez que yo modifico un programa, ustedes ya mismo lo han visto, y meto la pata, cometo errores. En cambio, las modificaciones acá son muy rápidas. Cambio la base de conocimiento, cambio un archivo de entrenamiento por otro archivo de entrenamiento y listo. Y el programa, si antes no fallaba, ahora tampoco va a fallar. Entonces fíjense cómo empieza a cambiar las ventajas de uno respecto a otro. Ahora bien, fíjense que estamos hablando de cosas como conocimiento, percepción, reglas de comportamiento. Entonces, y la diferencia, sobre todo en la aplicación de la inteligencia artificial, es que un programa normal con el que nosotros trabajamos se mueve acá adentro. Y este es un mundo virtual. En cambio, los programas de inteligencia artificial, al reproducir la conducta humana, trabajan con un mundo real. Entonces hay una diferencia entre el mundo virtual y el mundo real. Entonces hay ciertas propiedades que ocurren en el mundo real
el volumen de datos es inmenso. Los datos que nosotros percibimos no están organizados. Miren alrededor de ustedes y las imágenes no están organizadas. No hay una secuencia de organización. Es nuestra mente la que empieza a organizar las cosas. Pero en el mundo real las cosas no están organizadas. Y otro de los temas es que el cambio es constante. O sea, no hay nada que permanezca inalterable, todo cambia. A lo sumo lo que nosotros decimos que las cosas no cambian es que no cambian en cierto periodo de tiempo, pero a la larga cambian. Ahora, cuando yo armo algo con inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Organizar todo ese mundo real, caótico, cambiante y que tiene un enorme volumen de datos. Entonces, ¿cómo hago para producir ese cambio? En primer lugar, tengo que hacerlo de manera que el conocimiento que yo pueda poner en un programa de inteligencia artificial pueda ser percibido para el que lo vaya a usar. O sea, yo tengo que organizar de manera que si yo no puedo organizar esa visión de la parte del mundo real, obviamente no puedo proveer una solución. Tiene que ser fácilmente modificable para corregir errores. O sea, yo veo este mundo, ¿no? Y puede ser que mi sistema basado en inteligencia artificial a esta porción del mundo que vea funcione bien. Pero dijimos que el mundo real cambia. Entonces el sistema tiene que adaptarse a ese cambio. Entonces tiene que ser fácilmente modificable para corregir los errores. Porque si mi entorno del cual yo aprendí cambia, obviamente el programa tiene que cambiar. O sea, la base de conocimiento que yo utilicé para para fabricar ese programa, lo tengo que actualizar. Entonces tiene que ser rápido y fácil. Y tiene que ser simple para corregir un problema, aunque esa solución sea incompleta. Era lo que decíamos antes de la clasificadora de manzanas. No es que el sistema de visión artificial no tenga errores. Quizás su promedio de errores sea menor que el promedio de errores de la persona. Aunque en un momento la persona funcione mejor que la máquina, en promedio la máquina obviamente no me va a dar una solución completa, no me va a clasificar bien el 100% de las manzanas. Y en muchos casos va a dar una respuesta incorrecta. Pero obviamente va a ser útil porque en promedio va a clasificar mejor las manzanas que una persona. ¿Dónde aplicamos esto? Después vamos a ver cada área en general. En primer lugar, la teoría de juegos. Básicamente, uno de los primeros aplicaciones en las cuales se trató de reproducir el comportamiento humano fue cuando quiso hacer que la computadora jugara. Y cuando la computadora tiene que jugar contra un humano o contra un problema, el Sudoku o alguno de esos que uno tiene que encontrar la solución, se reproduce el comportamiento humano. Y ahí básicamente la máquina tiene una ventaja porque puede manejar una cantidad de información mayor a la que maneja una persona. ¿Por qué? Porque la cantidad de opciones que puede manejar una máquina está restringida al juego. Si ustedes piensan que un tablero tiene 8 por 8 casilleros, o sea, tiene 64 casilleros en total, tiene un total de 32 piezas de cada lado, la cantidad de movimientos es enorme, pero es finita. O sea, puede caber en la memoria de una computadora. Entonces la computadora puede organizar esa enorme cantidad de movimientos y generar determinado tipo de respuestas. Que quizás no le alcance para ganar todos los partidos, quizás gane y pierda partidos, por lo que decíamos antes. Pero el promedio de ganadas va a ser mayor que el promedio de perdidas. Y ahí está donde la inteligencia artificial empieza a demostrar que tiene una utilidad frente a el uso humano. El procesamiento del lenguaje natural, que es otra de las aplicaciones. O sea, la idea es que las computadoras interpreten el lenguaje. Fíjense que ustedes tienen hoy en día, en la mayoría de las computadoras,
aplicaciones que ustedes le dictan y van escribiendo. Para lo cual la computadora tiene que entender la fonética de las palabras, que es parte del lenguaje. Porque el primer paso que tiene que tener un equipo de procesamiento del lenguaje natural es entender las palabras. Entonces, si yo le dicto algo a la computadora y la computadora puede traducirlo en un texto, quiere decir que decodificó el conjunto de sonidos que yo emití y lo transformó en las mismas palabras que yo dije. Ese es el primer paso. Pero fíjense que ahí se inicia el procesamiento del lenguaje natural. A partir de ahí yo ya puedo convertir esa información oral en un conjunto de datos almacenados en la computadora y empezar a procesar mediante un programa esos datos. Los sistemas expertos, que básicamente almacenan el conocimiento de las personas y pueden realizar cierto tipo de razonamientos y hacer funciones de asesoría o funciones de predicción, que es una de las cosas más importantes. Los sistemas de reconocimiento visual. Básicamente, así como yo tengo que poder hablar, yo tengo que poder ver. O sea, otra de las funciones de las personas no es solamente la comunicación mediante el lenguaje, sino es la capacidad de ver cosas. Entonces, tenemos los sistemas de reconocimiento visual. Básicamente, parten a partir de reconocer objetos. O sea, ustedes ven que con una máquina, con una cámara, puede ver una imagen. Pero el tema es que pueda interpretar esa imagen. Así como interpreta la voz y la transforma en un conjunto de caracteres, también tiene que poder ver una imagen e interpretarla. Entonces, una de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial en el campo de la visión fue aerofotointerpretación. O sea, un avión tomaba una foto y se interpretaba ese sentido. Fíjense la principal aplicación que hay. Acuérdense que la guerra sería uno, pero cuando el mundo no hace la guerra, ¿a qué se dedican los gobiernos? Si no se pelean con otro gobierno, cobran impuestos. Para tener plata para hacer la guerra, ¿no? Pero podríamos pensarlo que el cobro de impuestos es una de las aplicaciones más importantes de los estados. Entonces, la aerofotointerpretación, uno de los principales usos, y fíjense que acá se aplica, es ver construcciones clandestinas. Ustedes, cuando hacen una construcción, declaran algo que se llama FOS, factor de utilización del suelo. Entonces, yo sé que si tengo un terreno de tanto por tanto, yo construí un determinado porcentaje. Si yo paso con un avión y le saco una foto, comparo cada cuadradito, ¿ve? Como lo hacen con el Google Maps, comparen el cuadradito de cada casa y calculen qué es lo que veo como suelo y qué es lo que veo como construcción, saco el factor de ocupación, me fijo en la base de impuestos, cuánto tengo declarado que construí en ese lugar, y cuando no coincide, impuesto. ¿Pero eso lo hacen con drones? Sí, también. También se hacen guerra con drones. O sea, el dron lo que hace es mirar las posiciones geográficas y ver qué variación hay, y esa variación se debe a algún tipo de acción. Entonces los tipos interpretan si esto es una acción de tipo bélico o una acción de tipo natural. Entonces vos podés interpretar que tenés un movimiento de ballenas, o podés interpretar que tenés un submarino operando en aguas territoriales de otro país. Entonces es una interpretación de cómo lo hace uno. Aviso parroquial, les recomiendo El aullido del lobo, una película de Netflix sobre submarino, está espectacular. Reconocimiento de voz, lo que veíamos antes, o sea, no solamente entender el lenguaje, sino ser capaz de comprender y de formular fonemas. O sea, no solamente tengo que ser capaz de entender, sino de hablar, o sea, comunicarme a través de emitir la voz. Reconocimiento de escritura. Así como yo tengo que ser capaz de ver, tengo que ser capaz de oír y de hablar, también la escritura manuscrita es parte de lo que interviene en los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí es donde está bastante difícil. ¿Por qué? ¿Ustedes vieron dos personas que escriban igual? Ya para los profesores es un problema, o era un problema,
por eso yo tomo todo por computadora, si no tengo que romperme la cabeza interpretando lo que ustedes escriben, pero el reconocimiento de la escritura manual es un problema. Si no, pregúntenle o traten de leer la receta de un médico y van a ver, esa es la mejor prueba de si funciona o no funciona la inteligencia artificial. Después los robots inteligentes. O sea, la robótica es otro campo de la inteligencia artificial. Y ahí tenemos que ver si los robots son capaces de hacer las mismas tareas que los humanos. Ven el mundo real a través de sensores. O sea, ven la luz, la temperatura, el movimiento, el sonido, pueden ver la presión, pueden generar acciones activas de detección, por ejemplo, un sensor de proximidad basado en ultrasonido, cosa que nosotros no tenemos. Los murciélagos sí, en realidad el sistema de detección acústico proviene de la copia de actividades reales, como es cómo hacen los murciélagos para volar o cómo hacen el sistema de ecodetección las ballenas y los delfines. Y obviamente son sistemas que pueden aprender de sus errores y pueden adaptarse a nuevos ambientes. Fíjense lo que está pasando con las automotrices. O sea, yo tengo un sistema de ensamblado de autos y parte de esa tarea de ensamblado las hacen robots. Yo quiero cambiar el modelo de auto y no tengo que cambiar la línea de ensamblado. Lo único que tengo que cambiar es el entrenamiento de los robots y cambian de modelo sin ningún tipo de problema. Y de hecho los robots son capaces de almacenar comportamientos para distintos tipos de producción. O sea, yo puedo hacer un coche chiquito, uno medio, uno grande, que pase por la misma línea y lo único que le digo es responder al programa de entrenamiento tal para hacer el coche chico, el coche mediano o el coche grande. Pero el robot sigue trabajando la misma línea. Entonces, eso empieza a funcionar. Hay una lista enorme de todas cosas que fueron pasando, pero yo me tomé el trabajo de separar lo que se hizo antes del año 2000. Se va a tomar como umbral el año 2000. Porque fíjense que mucha gente habla de la inteligencia artificial como un tema que es momentáneo, es actual, los políticos hablan pelotudeces sobre el mundo con inteligencia artificial, y en realidad lo que pasa es que atrasan. Porque fíjense que las primeras teorías de inteligencia artificial se hicieron antes del año 50, 60 del siglo pasado. Pero también hubo muchos, ¿no?, cosas que pasaron. En el año 23 hay una obra que se llama Los robots de la Universidad de Rossum, donde empieza a pensarse la palabra robot, que era una persona, una máquina que reproducía el comportamiento humano. En el año 43 se establecen las bases para las redes neuronales, que es uno de los motores de inteligencia artificial más importantes que hay. En el año 45 Isaac Asimov acuña el término robótica. De hecho, sí, ya queda un poco viejo leer las novelas de Isaac Asimov, pero Isaac Asimov es un escritor de ciencia ficción extraordinario, porque a diferencia de muchos otros escritores de ciencia ficción, era doctor en química y era profesor e investigador de la Universidad de Columbia, que es una de las 10 universidades más grandes de Estados Unidos. O sea, el tipo sabía de qué mierda hablaba. Hay otros tipos que escriben de cosas que no saben, pero el tipo sabía de qué hablaba. Entonces eso hace estos libros de Asimov muy interesantes. En el año 50, Turing introdujo lo que se llama la prueba de Turing para demostrar si realmente estamos frente a una inteligencia artificial o no. Y Shannon es un especialista en teoría de la información, que publicó un análisis detallado del juego de ajedrez como un criterio de búsqueda. Vamos a ver cuando vemos algoritmos de búsqueda las bases que usó Shannon y por qué puede reducirse los juegos a un método de búsqueda. En el año 56, donde ya empieza a formalizarse bien la teoría de la inteligencia artificial, McCartney escribe el término inteligencia artificial y utiliza el primer programa de inteligencia artificial en la Universidad de Carnegie Mellon. El mismo McCartney crea en el 58 el programa Lisp, que es un programa para escribir programas en inteligencia artificial. En el año 64, en el MIT, se generaron computadoras que podían entender el lenguaje natural.
y básicamente podría resolver problemas de álgebra en forma verbal. O sea, podían expresar la solución de un problema algebraico en lenguaje natural. En el año 65 se construye ELIZA, que es un programa que básicamente puede conversar con personas e ir aprendiendo de esa conversación. En el año 69 en Stanford se desarrolla uno de los mejores robots equipados con locomoción, percepción y resolución de problemas. Básicamente los problemas que solucionaban no eran muy complejos, sino cómo evitar un obstáculo, cómo poder caminar, subir una escalera. Esos eran los primeros obstáculos de los robots. Bueno, Freddy, que era un robot en el año 73, un robot que se usaba para localizar y ensamblar modelos, o sea, podía construir, resolver problemas con los cubos que resuelven los chicos, pero bueno, era un robot. En el 79 se construye el primer robot autónomo, o sea, el vehículo de Google, fíjense de qué año proviene. En el 85 crearon un programa para dibujo, no un CAD, o sea, un programa que dibujaba solo. En el 90, en definitiva, el conjunto de logros que se había hecho en la inteligencia artificial era aprendizaje automático, razonamiento basado en casos, o sea, yo podía formular reglas de razonamiento en función de una serie de casos. Se podía hacer planificación multiagente, o sea, yo podía planificar desde varios sistemas en forma colaborativa o participativa. Ya había lenguajes de programación de inteligencia artificial. Ya se aplicaba la inteligencia artificial en minerías de datos y rastreadores web, o sea, para localizar en la web cosas que yo quisiera. Había programas de entendimiento del lenguaje natural y de traducción, o sea, muchos de los programas de traducción de un lenguaje a otro provienen de los 90. Había sistemas de visión y realidad virtual y se había desarrollado la gran mayoría de la teoría que se aplica en los programas de juego. Para que, como ejemplo, está en el año 97 el programa de ajedrez Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez, que era el invencible Kasparov, ¿no? La cosa es que la computadora le gana, o sea, prueba que no es que le gana todas las partidas, fue un match de varias partidas y ganó más partidas la computadora que Kasparov. Y empieza en el año 2000 un robot que tiene un rostro que expresa emociones. Y hay otro robot que puede usarse para explorar regiones de la Antártida, sobre todo lo aplicaron en la detección de meteoritos, que es donde, por el giro de la Tierra, es donde caen la mayor cantidad de meteoritos, pues donde menos incidencia tiene la rotación de la Tierra, entonces es más fácil localizarlos, pero el tema de la Antártida, que no es fácil, sí. Me tengo que ir a otra clase. Sí. ¿Me puedo cortar el video? Sí. Hubo una clase, después la voy a seguir. Gracias. Bien, entonces, fíjense en todo lo que se ha desarrollado la inteligencia artificial. Ahora bien, lo primero, ¿qué es la inteligencia? O sea, si decimos que tenemos que empezar a trabajar en eso, vamos a empezar a buscar las bases. ¿Qué es la inteligencia? Una vez que yo me hice esa pregunta, yo quiero hacer una máquina que pueda reproducir el comportamiento humano. ¿Se acuerdan que de ahí arrancó la pregunta y después se empieza? Entonces, si yo me quiero responder la pregunta, ¿es posible hacer una máquina que funcione como un humano? ¿Que tenga inteligencia como un humano? La pregunta es, ¿qué es la inteligencia? Entonces, se elabora una pequeña definición para empezar a trabajar y se dice, es la capacidad de un sistema para calcular, razonar, percibir relaciones y analogías, aprender de la experiencia, almacenar y recuperar información de la memoria, resolver problemas, comprender ideas complejas, usar lenguaje natural con fluidez, clasificar, generalizar y adaptar situaciones nuevas. Entonces, fíjense que en este conjunto de tareas, todos los verbos que tenemos en esta definición son las acciones que tiene que realizar una inteligencia artificial para decir que está dotado de
inteligencia. Ahora, no hay una sola forma de inteligencia. Y ahí es donde encontramos con el primer problema. Hay determinados tipos de inteligencia. La inteligencia lingüística, que implica hablar y reconocer mecanismos fonéticos, que es lo que usan los narradores y los oradores. La inteligencia musical, que es una forma de comunicación mediante sonido y ritmos de sonido, o sea, variaciones de ese sonido en el tiempo. Y esto básicamente es lo que hacen los músicos, los cantantes y sobre todo los compositores. Porque si el músico o el cantante usa el lenguaje natural para interpretar, alguien lo hirió en la cabeza. Imagínense Beethoven, que escribe una de las sinfonías más maravillosas de toda su obra estando sordo. O sea, él no podía escuchar el sonido, él tenía el sonido en la cabeza. O sea que es un fruto total de la inteligencia. La inteligencia lógico-matemática, que es una de las cosas que nosotros tenemos a diferencia de los animales, al menos por lo que hasta ahora sabemos. O sea, nosotros podemos entender y usar relaciones en ausencia de acciones. Cuando yo le digo una función matemática, seno de x, ¿dónde existe el seno de x? Acá. O sea, son ustedes los que están usando su propia inteligencia para hacer una representación abstracta. No hay ninguna acción ni un objeto que represente el seno de x. Y esto es lo que se usa en matemática y en ciencia. La inteligencia espacial, que es para usar en forma visual la comprensión de una realidad física. Eso lo aplican los astronautas, los geógrafos y los físicos sobre todo. La inteligencia cinético-corporal, que es para usar el cuerpo en respuesta a determinadas condiciones. La usan los deportistas, los actores, los bailarines. La inteligencia intrapersonal, que es la habilidad de distinguir sentimientos, emociones, motivaciones. En realidad es la capacidad, podríamos decir, de cuestionarse la forma en que se relacionan las personas y las cosas. Y este es un campo de la filosofía. La inteligencia interpersonal, que es la habilidad de establecer comunicación con otras personas. Algunos llaman eso empatía. Y básicamente todo lo que son comunicadores, periodistas de entrevistas. Entonces, ahí empezamos a definir lo que era la inteligencia. Pero, ¿de qué está compuesta? Y vamos a ir anotando esto. La inteligencia básicamente es razonamiento. Yo tengo que razonar. Yo tengo que aprender. Si quiero funcionar, o sea, que si quiero analizar el comportamiento humano y reproducirlo en una máquina. Tengo que resolver problemas. Tengo que tener capacidad de percepción para ver el mundo real, si no, no. Y tengo que tener inteligencia lingüística. Pero fíjense estos tres campos. Estamos hablando de cómo hacer funcionar esa inteligencia, cómo funciona esa inteligencia. Realizando razonamientos, aprendiendo, resolviendo problemas, percibiendo mi entorno y comunicándome. Esa es la inteligencia lingüística. Mediante el lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bases del razonamiento? O sea, ¿cómo razonamos nosotros? Hay dos grandes tipos de razonamiento. ¿Por qué? Porque yo lo voy a usar ¿para qué uso el razonamiento? Para percibir mi entorno, para decir qué es lo que tengo que hacer en función de cuáles son las opciones que tengo, tomar una decisión, o para hacer predicciones. Pero hay dos tipos de razonamiento. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Básicamente, para no complicarlo mucho, es decir, el razonamiento inductivo es el que yo parto de una
observación específica y hago una declaración general. O sea, yo puedo decir algo sobre una persona y en función de las características de esa persona extrapolarlo a una población. O puedo hacer el razonamiento deductivo. Yo parto de una declaración general y llego a una declaración específica. O sea, yo hago algo respecto del conjunto de la población o del conjunto de un grupo y en función de eso doy características de un participante, de un miembro de ese grupo. O sea, inductivo, yo voy de lo particular a lo general, y el deductivo yo voy de lo general a lo particular. El aprendizaje. Fíjense que cuando hablamos de aprendizaje es la capacidad de adquirir conocimientos. Estudiar, practicar, enseñar y experimentar. Todo eso tiene que ver con la capacidad de aprendizaje. Hay distintas formas de aprender. A través del audio, mediante el aprendizaje auditivo, el aprendizaje episódico, a través de sucesos. O sea, la historia la puedo entender como un fenómeno de sucesos que ocurren uno a partir de otro, o una secuencia de hechos. De la misma manera, ustedes estudian a veces la matemática en forma episódica. Ustedes ven las funciones, después la derivada, después las integrales, después lo utilizan en el análisis matemático. El aprendizaje motor, que es a través de los músculos, es como ustedes aprenden a tirar mejor una pelota, a tirar con 3 dedos, ¿no? El observacional es el aprendizaje que yo realizo mirando cosas. El aprendizaje perceptivo, a través de determinados tipos de estímulos. A través del olfato, a través del oído. El aprendizaje relacional, donde yo voy relacionando percepciones, eventos, acciones. Y el aprendizaje espacial, que tiene que ver con imágenes, colores, mapas. Ustedes caminan a través de un lugar o aprenden a caminar sin llevarse objetos por delante porque tienen un aprendizaje espacial. Reconocen lugares a partir de los cuales ustedes pueden caminar. Aplíquenlo en senderismo, aplíquenlo para navegación en el mar, a través de rutas de navegación, y van a tener más o menos el mismo. Y aprendizaje, estímulo de respuesta. Es el famoso tema de Pavlov. Pavlov fue un psicólogo que empezó a experimentar con perros, entonces les daba de comer y sonaba la campana. Le daba de comer y sonaba la campana. No le daba de comer, sonaba la campana y el perro empezaba a babearse porque quería comer. Entonces había una reacción estímulo-respuesta. O sea, la campana se asociaba con un estímulo que era la comida. Entonces el animal ya cuando tenía ese estímulo ya preparaba la respuesta, ¿no? Empezaba a segregar saliva. Bien, vimos el aprendizaje. Ahora vamos a ver la solución de problemas. Y básicamente es el proceso en percibir la realidad y generar una solución a un problema. Básicamente, la solución a un problema significa superar determinados tipos de obstáculos. O sea, ¿por qué hay un problema? Realmente hay un problema porque hay un obstáculo. Hay algo que tengo que superar. O sea, el problema es superar un obstáculo. Y básicamente, no solamente tengo que identificar ese obstáculo, la forma de superar ese obstáculo, sino también tomar decisiones de qué manera supero ese obstáculo. Y entonces hay todo un proceso de selección de cuáles son las mejores opciones. Fíjense que acá hay algo en esto que se llama heurística, ¿no? Hay una metodología que yo utilizo para resolver un problema. O sea, si ustedes dicen, bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver la parte de programación que decíamos, bueno, yo tengo que resolver una ecuación de segundo grado, ¿qué utilizo? Y la regla de Bhaskara. Bueno, pero con Ruffini también. Pero entonces, ¿cuál es mi heurística? ¿Cuál es mi criterio de decisión? ¿Qué elijo? Y Bhaskara porque es más fácil. Ruffini es más complicado, más largo, me lleva más tiempo. Tengo más probabilidad de cometer error que con Bhaskara, la otra es una cálculo. Entonces, fíjense, ese proceso de decisión, esa heurística basada en lo que es más sencillo, es una forma de solucionar los problemas. La percepción. La percepción es como yo veo todo mi entorno. Y acá difiere, fíjense, nosotros los seres humanos, ¿cómo percibimos nuestro entorno?
la vista, el oído, el gusto, el tacto, o sea, los 5 sentidos que tenemos son los que utilizamos para percibir nuestro entorno. La inteligencia artificial tiene que reemplazar esos sentidos humanos por otro tipo de sensores. Entonces yo tengo cámaras de visión, yo tengo micrófonos y parlantes, ¿no? Yo tengo proyectores, tengo sensores infrarrojos, ultrasónicos, ultravioletas. Puedo usar una variedad de sensores que incluso exceden las capacidades humanas. O sea, yo puedo con una cámara infrarroja ver montones de cosas que no veo a simple vista. Por ejemplo, yo con una cámara infrarroja podría ver la temperatura de otra persona. Cosa que mi visión natural no da, le tengo que agregar un aparato. Un robot puede incorporar un mecanismo de visión infrarroja con lo cual va a detectar temperatura. Y después la inteligencia lingüística, que tiene que ver con la forma de entender el lenguaje natural, manejarlo, hablar y lograr un diálogo fluido con otra persona. La dimensión de la inteligencia lingüística no está solamente restringido a lo que es la comunicación verbal, puede también tener que ver con la comunicación escrita. De hecho, el diseño original de la prueba de Turing era en base a eso, a comunicación escrita, porque en esa época no se pensaba en una máquina que reemplazara a la persona hablando. Fíjense, estas eran las diferencias que estábamos hablando. Los humanos perciben patrones, las máquinas perciben un conjunto de reglas y de datos. O sea, yo percibo patrones. Yo miro todo esto y sé que estoy en un aula, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace mi cerebro? Y percibe un conjunto de formas que los asocia a algo que él tiene ya aprendido como que es un aula. En cambio, la máquina, ¿qué es lo que va a ver? Una imagen que tiene que compararla con una base de datos, ¿no? Y si no coincide, tiene que tener algún conjunto de reglas para decidir que es un aula. Los humanos entonces almacenamos información en forma de patrones y las máquinas lo hacen buscando algoritmos. Hagan una prueba. Después traten de acordarse de este número, 40, 40, 40, 40. Algunos me dirán si es fácil o no es fácil de acordarse. Sí, son 4 veces 40. Muy probable que si yo mañana les diga, chicos, ¿se acuerdan de qué fue el patrón? Sea fácil, porque es un patrón. ¿Por qué se acuerdan fácil de algún aviso de un teléfono en que los tipos usaron un cantito y un patrón de repetición? Porque básicamente generan un patrón fácil de reconocer. Ustedes asocien un conjunto de números a una música que todo el mundo conozca y van a ver que va a ser más fácil recordar el número, porque lo están almacenando en su cabeza como un patrón. Y obviamente, otra de las cosas es que nosotros, aunque nos falte un pedazo, podemos reconocer el todo. ¿Vieron que joden en Facebook con esa frase en los cuales cambian las letras por números? Y uno lo empieza a leer y en determinado momento lo lee como si esa letra que falta, que está reemplazada por un número, uno lo pudiera seguir entendiendo. Bueno, esa capacidad que tiene el ser humano de reconocer el todo por un fragmento, eso es algo que las máquinas les cuesta muchísimo hacer. O sea, nosotros reconocemos el todo mientras o sea, ese mismo texto que ustedes reconocen al cabo de leerlo un rato y empiezan a reemplazar los números por las letras inmediatamente porque ustedes construyen el patrón, a una máquina le cuesta muchísimo trabajo de procesamiento hacer eso mismo que ustedes hacen al rato, por el tema de los patrones. Bien, ¿cuáles son las áreas de la inteligencia artificial? Y acá es en donde nos tenemos que... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a partir siempre que ahí no está, pero es la teoría de juegos. Después, en orden más o menos cronológico, viene el lenguaje artificial.
Después vienen la lógica difusa. Después viene el lenguaje artificial, después vienen los sistemas expertos, después viene todo lo que es la robótica y después vienen las redes neuronales. Fíjense, tenemos así 6 campos de la inteligencia artificial. O sea, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de 6 campos de trabajo, en el cual tienen métodos particulares, y no es que no se mezclen, porque por ahí los sistemas expertos utilizan cosas de lógica difusa, los sistemas robóticos hacen cosas de la teoría de juego, pero en realidad si podemos separarlos para ver más o menos cómo está separada la inteligencia artificial en algunas áreas, con estas 6 áreas podríamos más o menos arrancar. ¿Qué tareas realizan estas 6 áreas? Y fíjense, las áreas se pueden clasificar en lo que son las tareas formales, las tareas mundanas y las tareas expertas, mundanas o comunes, ¿no? Realmente, en las tareas formales tenemos juegos y matemáticas. O sea, juegos y matemáticas forman parte de lo que podríamos llamar tareas formales. En los que llamamos tareas mundanas tenemos el procesamiento del lenguaje natural, razonamiento, sentido común y percepción. Acuérdense, cuando hablamos de percepción estamos hablando de percibir, vista, oído, olfato, tacto. Y tareas expertas son las que tienen que ver con análisis médico, análisis científico, ingeniería y análisis financiero. Fíjense que nosotros en realidad, ¿no?, cuando empezamos a desarrollarnos, tenemos una forma de hacerla. Nosotros, como seres humanos, empezamos reconociendo las tareas comunes, las tareas mundanas, que tiene que ver con la percepción, con la locomoción. Después vemos las formales, las que tienen que ver, fíjense, con estas capacidades. Sentido común, percepción, razonamiento. Eso era la cosa. Después vamos a ver a las formales. Generalmente, ¿qué es lo que aprendemos nosotros? A jugar y aprendemos la matemática, pero fíjense que esa inteligencia matemática tenía que ver con la capacidad de abstracción. Asociar a cosas que no existen en el mundo real y que nosotros las construimos en nuestra cabeza. Y después vienen los sistemas expertos, o sea, las tareas expertas, donde yo empiezo a desarrollar ciertas habilidades basadas en todo lo anterior. En realidad, las tareas comunes, las tareas mundanas son las más fáciles de aprender. De ahí que se empezó en inteligencia artificial a intentar hacer esto. Y ahí fue donde se dieron cuenta que andaban mal. ¿Por qué? Porque esa capacidad que nosotros tenemos de generar patrones, de poder completar las cosas que era lo que más trabajo les llevaba, entonces dijeron, bueno, ¿por dónde tenemos que empezar a trabajar? Y bueno, vamos a empezar a trabajar en las tareas expertas, porque ya todo el conocimiento está formalizado. O sea, yo para hacer análisis financiero tengo desarrollado toda la base de conocimiento. Ahora, para ver la percepción del mundo, y tengo que aprender un montón, y tengo que llegar a construir reglas para moverme en ese mundo que es diverso, cambiante. En cambio, las reglas para análisis financiero ya están, las reglas de la ingeniería ya están, las reglas de la medicina ya están. Entonces, empezaron por ese campo y fue obviamente donde más se desarrolló la inteligencia artificial. Entonces, una vez que el tipo pueda tener todas estas cosas, y antes de empezar a aplicarlo, ¿cómo vamos a ver el programa de inteligencia artificial? Pues vamos a llamarlo agente. Y vamos a ramar a lo que rodea ese
ese ente de inteligencia artificial lo vamos a llamar entorno. ¿Por qué lo vamos a llamar agente? Porque en realidad la inteligencia artificial puede, como ven, si yo digo en un juego va a ser una maquinita de juego con capacidad de jugarme a mí. Si yo lo veo como un lenguaje artificial, es una máquina de hablarme, pero no se mueve, no juega, solamente habla conmigo. Si yo digo un sistema experto, va a ser un sistema que resuelve un problema financiero, un problema de ingeniería, un problema médico, un problema científico. Si yo hablo de robótica, estoy hablando de un objeto que se pueda desplazar libremente, salvando objetos, evitando otras personas. Y si yo hablo de redes neuronales, voy a hablar de un campo meramente matemático de resolución. Entonces, en lugar de hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de agente, o sea, para empezar a describir cómo se va a comportar eso. Entonces, el agente es un tipo que tiene capacidad de percibir su entorno a través de sensores y actuar sobre su entorno a través de efectores. En el agente humano, básicamente los sentidos son los que actúan como sensores y todos nuestros músculos y nuestros miembros son los que actúan como efectores. En un agente, en un robot, va a tener que tener sensores físicos que traduzcan esa realidad, esa percepción que tiene el ser humano, en un conjunto de variables físicas interpretables a través de su traducción a un conjunto de bits que van a representar ese entorno. Y las fórmulas que tenga de actuar van a ser los efectores. Si yo tengo un programa, va a ser una pantalla de texto. Si yo tengo un robot, va a ser un movimiento. Si yo tengo un brazo, va a ser una acción que realice ese brazo. Y básicamente, puedo también tener como agente solamente un programa. De hecho, las redes neuronales son un programa y que realizan un comportamiento basado en aprendizaje. Que después yo lo puedo utilizar, después yo lo puedo conectar, pero si considero la red neuronal solamente es un producto. ¿Cuál es la terminología que vamos a utilizar para ver los agentes? La medida de rendimiento, para ver qué tan exitoso es un agente. El comportamiento, o sea, cuáles las acciones que realiza el agente después de cualquier secuencia de percepción. La percepción son las entradas del agente. Por ejemplo, si yo tengo un agente dedicado al lenguaje natural, ¿tiene sentido la locomoción en ese agente? Fíjense que está restringido. Yo puedo a un robot dotarlo de procesamiento del lenguaje natural, pero entonces un robot que tiene características de desplazamiento más pero el agente, o sea, el agente de lenguaje natural no requiere por sí de ningún sistema de traslación. Una red neuronal, para interpretar, por ejemplo, una compuerta lógica, no depende de poner un circuito electrónico con chips y demás para ver cómo prende o apaga un conjunto de luces en función de una secuencia de teclas. Trabaja solamente como un software. La secuencia de percepción. La secuencia de percepción es la historia de todo lo percibido por el agente. Y la función del agente es un mapa de la secuencia de percepciones que conducen a una acción. Es solamente definiciones. La racionalidad. Bueno, la racionalidad es algo que suponemos en la conducta humana y que la historia del ser humano nos demuestra que no es así. O sea, si los hombres fuéramos racionales, no habría progreso, no habría guerra, no habría desigualdad. Pero los seres humanos no somos racionales. Ahora, sí, así como los padres le encargan todo lo que quieren ser a sus hijos, y si uno fue un croto pateando una pelota, quiere su hijo ser el 9 de la selección, los seres humanos hemos trasladado eso a las máquinas. Entonces decimos, la inteligencia artificial como producto del conocimiento humano tiene que ser racional. Entonces, definimos que ese agente tiene que ser un agente racional ideal, es la que decimos es ideal y tiene es racional ideal, si puede realizar las acciones que se espera que realice para maximizar su rendimiento.
sobre lo que dijimos, el rendimiento de la secuencia de percepciones. ¿Y que va a depender de qué cosas? De las medidas que yo utilice para medir el grado de éxito, de la secuencia de percepción que yo tenga, del conocimiento previo que tenga el agente sobre el entorno en el cual opera, y de las acciones que pueda realizar el agente. O sea, si yo tengo un organismo que se desplaza, no puedo pretender que salte. O sea, tengo un robot. ¿Se acuerda el famoso Wall-E de la película de Disney? Bueno, Wall-E no podía saltar. Podía desplazarse, por eso el desplazamiento era sobre orugas. Bueno, eso también tiene que ver las acciones que pueda realizar la gente. ¿Qué estructura tienen los agentes inteligentes? Todo agente tiene una arquitectura, que es una forma en cómo está estructurada la capacidad de acción, y un programa, que es el que decide cómo se comporta ese agente. Hay agentes simples, que son los que las acciones están basadas en la percepción actual. Son racionales si la decisión que toma ese agente se toma sobre la base de la percepción anual y si el entorno es completamente observable. O sea, fíjense que el tema de que yo puedo completar algo incompleto me lo salvo poniéndole esta condición. O sea, el entorno es completamente observable. Yo no puedo ver una parte y en función de esa parte inferir cómo es el conjunto. Fíjense que uno de los principales problemas es el razonamiento inferencial. Entonces, si yo quiero modelizar estos comportamientos, el agente simple tiene este esquema. Yo tengo el entorno, tengo los sensores, cómo es el entorno que yo quiero, qué acciones tengo que tomar en ese entorno, cuál es la regla acción-condición. En función de eso, el efector produce una respuesta que se dirige hacia el entorno. Fíjense lo siguiente, vamos al ejemplo de vuelta del selector de manzanas. Yo tengo un sensor, la imagen de la manzana. ¿Cómo tendría que ser la manzana que yo quiero? ¿La cumple o no la cumple? Si la manzana es la que yo quiero, la regla es dejarla pasar. Si la manzana no es lo que yo quiero, la regla es descartarla, accionar la palanquita y tirar la manzana para el tacho de los desperdicios. Fíjense, de esta manera el agente de inteligencia artificial tiene esta arquitectura. Hay otro tipo de agentes, que son los agentes reflexivos. Estos son agentes, y básicamente, ¿qué es lo que hace? Tiene que tener capacidad de ver cómo funciona el entorno y cómo esa acción va a afectar al entorno. Entonces, fíjense la nueva arquitectura. Yo tengo los sensores que perciben el ambiente. Tengo a su vez eso que antes yo decía, cómo debería ser el estado que yo tengo que llegar, tiene que obtener información sobre el estado. Cómo va a evolucionar el entorno en función de las acciones que yo vaya a hacer. Y en función de las acciones que yo vaya a hacer, cuál es la acción recomendada. Voy a la relación regla-acción, tomo la acción posible y tomo una acción. Tómense el caso de un equipo de control de temperatura. Yo leo la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que a mí me dijeron? Yo sé que si hace mucho calor y yo no quiero tener mucho calor, ¿qué acción tengo que hacer? Bajar la temperatura. O sea, disminuir el calor o aumentar el frío según lo que yo tenga que hacer. Y acá hay una regla. La regla va a ser si la temperatura existente es mayor que la temperatura deseada, entonces enfriar. Si la temperatura real es menor que la temperatura deseada, entonces calentar. Hago la acción sobre el sistema de aire acondicionado y eso me va a cambiar el estado del medio ambiente y esto vuelve. Pero fíjense que ya hay una evaluación de cómo es mi entorno y cómo las acciones de la gente van a modificar ese entorno. Basado en logros, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que obtener? En ese caso yo construyo una imagen de cómo tendría que ser mi entorno. Entonces,
tengo los sensores, cómo está mi entorno actualmente, cuál es el estado y qué va a pasar si yo tomo determinada acción. Lo que vaya a pasar si yo tomo me va a determinar qué es lo que voy a hacer. Y en función de lo que yo dije, cuál es la mejor solución, tomo una decisión. Fíjese en el caso de las acciones de bolsa. Yo tengo que decidir que voy a vender acciones. Entonces yo leo, ¿están las condiciones dadas para vender acciones? Sí. Ahora, si yo compro muchas acciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Que el precio suba. Entonces el precio al cual yo voy a contar va a variar en función de la cantidad de acciones que yo compre. Y si yo vendo, puedo hacer que el precio baje. Entonces, ¿cuál es mi logro? Y lograr comprar a un promedio de tal acciones. Yo voy a empezar a comprar tal acciones. Si sigo comprando acciones, el precio va a subir hasta determinado punto que va a ser mi margen de rentabilidad. Ese es el logro que yo tengo que hacer. Compro hasta que me garantizo el margen de rentabilidad y ahí dejo de comprar. Entonces, ahí está cómo va funcionando un sistema basado en logros. Basados en utilidad, es prácticamente lo mismo, solamente que el criterio, en lugar de tener un logro, es una utilidad. Yo tengo que maximizar o minimizar una función. La función, ¿cuál puede llegar a ser? Vamos a poner la prueba de un examen, un sistema inteligente para autoevaluar a un alumno que se está preparando para un examen, ¿no? La utilidad es dedicar el menor tiempo posible a la mayor nota deseada, ¿no? Sería más o menos el caso. Entonces, mi entorno es qué tan bravo es el profesor. Percibí el profesor, percibí la cantidad de cosas que tengo que estudiar, digo, ¿cómo sería el mundo, ¿no? ¿Cómo tendría yo que dar el examen? ¿Estoy en condiciones de dar el examen? Bueno, estudio una hora. ¿Qué pasa si hago una hora? Y lo más probable es que si saque una hora, al 4 no llego. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estudio un poco más, ¿no? Veo, estudié 2 horas, ¿cómo estoy? Puedo llegar a un 5, un 6 y más o menos, pero si le metes otra nota, capaz que llegas a un 6, 7. Bueno, entonces va bien. 3 horas, estudio y ya estoy más o menos, creo que un 6, un 7 me saco. Si me saco otra, un 8. ¿Y para qué un 8? Yo con el 7 estoy bien. Listo. Mi función de utilidad llegó al punto, no sigo estudiando. Fíjense que yo ni maximizo ni minimizo, ¿no? No era como el caso de la utilidad que yo buscaba lograr una determinada utilidad. Ahora maximicé la cantidad de horas en función de la nota que yo quiero. Una función de utilidad. Bien. Vimos la percepción, los agentes, cómo funcionan los agentes, cómo es el entorno. El entorno, básicamente, es la forma en que yo veo qué es lo que ocurre a mi alrededor. Pero no solamente cómo yo interactúo, o sea, cómo yo lo percibo, sino cómo yo interactúo con ese entorno. Las acciones estas son bastante complejas y van a depender en realidad de cada caso. Pero el tema mejor de la prueba de cómo relacionarse con el entorno es la prueba de Turing. La prueba de Turing está diseñada en forma muy simple. Tal como la formuló Turing, había 2 personas y una máquina con inteligencia artificial. Una persona se metía en un cuarto, no sabía y tenía 2 terminales. Un terminal era el que correspondía a la inteligencia artificial y otro terminal estaba conectado con el otro ser humano. Entonces, el tipo hacía la misma pregunta que se repetía en las 2 terminales. Y la inteligencia artificial y el otro ser humano contestaban en la otra terminal. Obviamente que las 2 personas no tenían que tener ningún conocimiento entre sí, ¿no? Y en función de la respuesta, la persona tenía que distinguir cuál era la máquina y cuál era el humano. Si el evaluador no lograba distinguir la máquina del humano, entonces estábamos en presencia de una inteligencia artificial. Eso es lo que decía Turing, que era la famosa prueba de Turing. Y fíjense que es una percepción de entorno.
En la época que Turing lo formuló, fíjense que estábamos en el año 50, o sea, las computadoras, lo sumo, tenían un teclado y una terminal. O una teletipo, si quieren pensar en esa época. No había una interfase, o sea, ese entorno no era mucho mayor que eso. Pero si yo en función de mi entorno no puedo percibir la diferencia entre una persona y una máquina, estoy en presencia de una inteligencia artificial. Hay una película muy buena sobre inteligencia artificial de un magnate que invita, o sea, dueño de una compañía de software mundial, que invita a su mejor científico, desarrollador, a evaluar un prototipo que él había hecho. Y el prototipo era básicamente un robot con forma de mujer. Lo más curioso es que en el transcurso de la película, ¿no?, el tipo empieza a diseñar pruebas para que falle y tener la evidencia de que no podía ser un sistema de inteligencia artificial, sino un robot. Y bueno, la trama es muy interesante, pero está basada en esa contraposición. El tipo está, y el otro que fabrica el otro, haciendo las modificaciones al programa de inteligencia artificial para que el otro no logre distinguir entre el comportamiento humano y el comportamiento de la máquina, ¿no? Está muy bien el juego ese que le dan en la película. ¿Cómo se llama la película? Creo que hay algo que ver con inteligencia artificial, o era un nombre de mujer y después inteligencia artificial. Está en Netflix. Si buscan en la ciencia ficción e inteligencia artificial, les va a aparecer la película. Bueno, ¿qué característica tiene el entorno? Puede ser discreto o puede ser continuo. Discreto quiere decir que hay secuencias separadas de datos. Y el otro es continuo. O sea, yo puedo tener algo que sea 0, 1, el caso más simple discreto, la lógica binaria, o puedo tener continuos. La variable, por ejemplo, la temperatura es un espectro continuo de valores. Puede ser observable o parcialmente observable, lo que decía, yo puedo percibir el conjunto o puedo percibir solamente una parte. Es lo mismo, yo puedo sacar la fotografía solamente de la cara completa o la parte de abajo. Puede ser estático o dinámico. Estático es decir, no cambia, dinámico que cambia constantemente. Puede tener un agente único, puede tener agentes múltiples, puede haber un solo elemento de inteligencia artificial o varios trabajando. Como yo decía, yo tengo un robot al cual le pongo un elemento de lenguaje natural y ahí voy a tener dos. O sea, voy a tener capacidad de desplazamiento y capacidad de entender, pero tengo dos agentes, o sea, es un sistema de agentes múltiples. Puede ser accesible o no accesible. Eso tiene que ver que yo tenga acceso a todo el entorno o no tenga acceso a todo el entorno. Determinista o no determinista. Eso es muy importante por lo siguiente. Determinista es que el estado actual depende del estado, o sea, el estado actual de la respuesta depende del estado actual de la entrada. O sea, yo voy a tomar una decisión en función del estado actual de las entradas. Ahora, si yo tengo que tomar una decisión basado en el estado actual de las entradas, en el estado pasado de las entradas o en el posible estado futuro, ya es no determinista. O sea, la respuesta no va a estar determinada por el conjunto o por el estado de mi entorno, la percepción que yo tenga del entorno, sino va a tener que ver con la percepción pasada o la percepción futura de ese entorno. Y el otro es que sea episódico o no episódico. Episódico es que solamente actúa después de percibir el entorno. Y no episódico es que actúa en función de otras cosas que no tienen que ver con la percepción actual del entorno. Bueno, empezamos entonces con estos 5 elementos. Básicamente, los juegos están basados en lo que se llama algoritmos de búsqueda. Hay montones de problemas en los cuales se empezó a trabajar la inteligencia artificial, que son los juegos de un solo jugador, como el Sudoku, los crucigramas. Y básicamente, toda la solución a estos problemas están basados en algoritmos de búsqueda. Y basados también en un agente único. Fíjense que es de un solo agente, no es multiagente el problema. Para
entender esto, un poco de lo que son los algoritmos de búsqueda, después hacemos una pausa y seguimos. Vamos a ver lo que son los estados. ¿Vieron esos jueguitos que ustedes desplazan un cuadrito y tienen que ir llevando una letra de un lugar del tablero a otro lugar del tablero? Supóngase que mi objetivo es llegar esta fichita desplazando las otras a este lugar. Entonces, yo tengo un estado actual que es el conjunto de piezas con lugares vacíos. Tengo un objetivo que es cuál es la pieza que tengo que llegar a ese lugar. Entonces es un estado. Supongamos que yo mueva esta pieza hacia arriba. Entonces eso va a dar una configuración distinta del tablero al actual. Entonces si el estado actual que yo tengo es 1, esto va a configurar a una acción que voy a llamar 4. Entonces 4 va a ser el conjunto de cómo va a estar ubicado las piezas y los espacios después de mover esta para acá. Si yo la moviera esta otra para acá, voy a generar un estado 2. Si yo moviera esta otra pieza para atrás, voy a generar un estado 3. Si yo moviera esta misma pieza que antes lo vi para 4, para 5, voy a generar un estado 5 y así podría poner todas las posibles, porque el tema es que estos estados son finitos. No hay un número infinito de acciones que yo pueda poner. Lo mismo que en el ajedrez, lo mismo que en el Go, lo mismo que en las damas. Yo parto de un estado y voy hacia otro estado. Y después, de cada uno de estos estados empiezan a salir otros estados. Porque si yo modifico esto, después analizo todas las posiciones, entonces, fíjense que lo que yo tengo es un árbol. Esto surge, en realidad, es viejísimo esta teoría, surge con un tipo que se llamaba Euler. ¿Lo voy a hablar de la regla de Euler en análisis o en álgebra? Sí. Bueno, Euler es precisamente uno de los matemáticos más famosos de la época que empezó a desarrollarse el conocimiento científico, y el tipo crea la teoría de grafos para ganar una apuesta. O sea, era genial. Se había hecho rico poniendo en vergüenza a un filósofo mediante un problema matemático. O sea, la reina de la emperatriz de Rusia, creo, tenía un filósofo que la volvía loca y quería ponerlo en ridículo. Entonces le ofrece a Euler no sé cuánta cantidad de plata si el tipo era capaz de ponerlo en ridículo. Entonces Euler inventa un problema matemático y lo pone en ridículo delante de toda la corte rusa, y con eso gana un montón de plata. Y con este problema también gana. O sea, había una ciudad que se llamaba Penin, ahora Stalingrado, después y cambió, que tenía una isla comunicada por varios puentes. Entonces la apuesta que se habían hecho, a ver si era posible salir de un lugar de Stalingrado, recorrer todos los puentes y volver al mismo punto sin pasar 2 veces por el mismo puente. Entonces nadie podía probar si era posible o era imposible. Entonces Euler aplica esta teoría. Dijo, yo parto del puente 1. Si parto del puente 1, tomo esta secuencia. Después tendría que tomar el puente 2 o el puente 3 y arma toda esta secuencia. Y demuestra que es imposible volver al mismo estado 1 a través de tomar toda esa secuencia. Y ahí nace con Euler lo que es la teoría de grafos, que es una de las teorías más completas en la matemática y que en inteligencia artificial es la base de un montón de cosas. Fíjense que los diagramas de flujo que nosotros estamos usando en programación es básicamente un grafo, solamente que en lugar de tener un redondelito le damos un significado a cada uno de estos. Pero son las secuencias de acciones que nosotros tomamos en un programa, las modelizamos y le hacemos ver dónde se va siguiendo el flujo de ejecución del programa. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es cómo va cambiando el entorno con cada acción que nosotros tomamos. Y obviamente a cada opción se me genera un árbol de posibilidades distintas. Entonces, solucionar un juego es buscar en todo el árbol cuál es la mejor opción. O cuál es la opción que me conduzca de poner esta pieza en este objeto. Entonces, yo voy a tener algún estado en el cual esta va a estar acá. Y ese estado puede no ser único. Porque yo puedo llegar a través de este árbol, puedo llegar a través de otro árbol, puedo llegar a otro árbol. Y el objeto de mi juego
va a ser llegar al estado donde esta pieza esté acá. Bien. Entonces, ¿cuáles son los distintos métodos de búsqueda de ese estado deseado? Bueno, hay una serie de definiciones, cuál es el espacio del problema, o sea, cuáles son el entorno en que se va a realizar la búsqueda, cuál son el conjunto de estados, o sea, tengo que desarrollar todas las posibilidades y tengo que ver cuáles son las instancias del problema, cuál es el estado inicial y cuál es el estado objetivo, cuál es el grafo espacial del problema, tengo que desarrollar todo ese conjunto de datos, tengo que ver cuál es la profundidad del problema. Profundidad es la distancia que hay entre el nodo origen y el último nodo al cual yo puedo llegar. La complejidad, que es cuánto es lo que yo puedo almacenar, el tiempo, y hay algo que no solamente es profundidad, sino es el ancho, o sea, en cuánto se expanden como máximo todos los nodos. La admisibilidad es que tengo que encontrar una solución o la solución óptima. O sea, yo puedo, como yo les dije, yo puedo llegar a través de varios puntos de enrutamiento a la solución óptima, pero debería haber una solución óptima, qué sé yo, la que menos movimientos realice o la que lo haga desplazando más veces una pieza. El factor de ramificación es el número promedio de los nodos secundarios que se genera en cada problema, y la profundidad es la ruta más corta desde el estado inicial al estado objetivo. Ahora bien, lo que yo tengo que hacer es, el primer método que se realizó se llama fuerza bruta. ¿Por qué se llama fuerza bruta? Porque tengo que explorar todas las opciones. No hay vuelta. Yo tengo que desarrollar todas las opciones y después, ¿no?, explorarlas hasta llegar a lo que es mi función objetivo o el estado que yo deseo llegar. Funciona bien si el número de estados posibles es pequeño, obviamente. Si no, tengo que desarrollar, imagínense el arbolito ese, yo tuviera un factor de crecimiento, cada estado pudiera evolucionar 10 veces. Y yo tengo 10 cosas posibles, ya estoy con 100. Si lo hago otros 10 más, estoy con 1000. O sea, el factor es exponencial del crecimiento, no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? La descripción de cada estado. Cada estado tiene que tener un conjunto de operadores válidos, o sea, no puedo poner como estado algo que no pueda hacer. Debe haber un estado inicial y tengo que tener bien descrito cuál es el estado objetivo. En el caso del hecho de llevar una de las piecitas a un lugar, eso encajaría bien en esto. ¿Cuáles son los métodos de búsqueda? Los métodos de búsqueda en amplitud, fíjense, voy recorriendo en amplitud, estado inicial, después veo todos los estados que siguen, después sigo todos los estados posibles. Fíjense cómo voy haciendo la búsqueda. Busco del estado inicial hasta que encuentro el estado objetivo. O sea, este nodo es igual al estado objetivo. Acuérdense cuando hicimos el algoritmo de búsqueda en C. Yo lo recorro todo hasta que lo encuentro. Ahora, si lo tuviera ordenado sería más fácil. Esa es una manera. Bien. Esto se llama búsqueda en amplitud. El que le sigue es búsqueda en profundidad. En lugar de recorrerlo en forma horizontal, lo recorro en forma vertical. Voy de un nodo y voy hasta que termino. Vuelvo para arriba, voy... Fíjese que esto es fuerza bruta, o sea, es la solución cascote. Bueno, ¿qué hacemos? Una búsqueda bidireccional. ¿Qué es lo que hago? Voy por cada rama, una sola rama. O le voy a dar pesos. Es decir, voy a empezar a buscar por los de menor costo. Entonces, voy asociando en cada nodo cuál es el costo de ir al nodo siguiente. Entonces, voy eligiendo cuál es el menor. Fíjense, yo llego acá, el costo de ir a este nodo es 3 y el costo de ir a este otro es 9. ¿Cuál elijo? El que va al menor. Yo acá tengo un costo uniforme, elijo cualquiera de los dos. Entonces, de esa manera yo voy eligiendo cuál es el menor costo, que es una manera de optimizar la búsqueda. Pero fíjense que previamente yo tengo que establecer esta función de costo. Era lo mismo cuando ordenábamos el listado en forma alfabética. Entonces,
yo tenía una base para realizar la búsqueda. Y una mezcla de profundidad y búsqueda en ancho, que lo que es buscar en lugar de acordarse, uno digamos todo así y otro digamos así. Esta es una mezcla. Primer estado, miro todas las ramificaciones. Me voy al segundo estado y miro las dos ramificaciones, no me voy al otro. Cuando termino de ver todas las ramificaciones, vuelvo al estado inicial, sigo el próximo estado, voy viendo todos esos hacia abajo y después voy viendo de esta manera. Esta es otra forma alternativa de hacerlo. Cada cual tiene su peso y fíjense que a diferencia de lo que pasa por ahí en algunos algoritmos de búsqueda más sofisticados, lo que tenemos acá es cómo varía el tiempo, el espacio de memoria que necesito, cuál es el óptimo y cuál es el costo completo. En realidad, según la cantidad de datos y según la cantidad de estados, es el que nos conviene utilizar. Hay algunos que son mucho más seguros que otros, hay algunos que son mucho más rápidos. ¿Qué otros criterios de búsqueda hay? No los vamos a mirar todos, los vamos a describir nada más. La búsqueda basada en conocimiento, o sea, mediante una heurística. Yo ya tengo un procedimiento para buscar el óptimo. O sea, fíjense, ustedes cuando juegan al ajedrez, ¿alguno de ustedes ha estudiado ajedrez? Determinadas jugadas son mejores que otras. Entonces, ante una jugada de otro oponente, yo tengo una respuesta que sé que es la óptima. Entonces hay un procedimiento para dar. O sea, tener un procedimiento predeterminado es tener una heurística. Si yo tengo ese procedimiento determinado, entonces mejoro mi criterio de búsqueda. Ante el siguiente estado, yo tomo el número que me da la mejor heurística. O sea, yo digo, sé cómo voy a responder. Hay una función de evaluación heurística que es lo que habíamos dicho, puede estar dada por experiencia, puede ser un conjunto de reglas, o hay una heurística pura, en que yo le voy a asignar a cada nodo un posible valor. Una vez que yo tengo fabricada una función de evaluación, está la búsqueda del mejor primero, voy buscando cuál es la mejor opción primero, voy usando cuál es el mejor primero estimado, considero no solamente el primer nodo, sino el conjunto de n nodos siguientes. Entonces digo, o busco en el próximo nodo cuál es la heurística me da la mejor opción, o me fijo en los próximos 3 o 4. Fíjense que se decía que Bobby Fischer, que era uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, preveía 8 posibles jugadas en la anticipación. O sea que el tipo estaba estimando un conjunto de 8 posibilidades y tenía en la cabeza la mejor de las 8 posibilidades. Hay algoritmos de búsqueda local, o sea, algoritmos que empiezan buscando la mejor solución en función de una heurística y después cambian a una solución vecina. O sea, si no encuentro la mejor solución, paso a una solución próxima. Después, una búsqueda en escalada, que empiezo en forma arbitraria y después me voy ordenando. Van a ver que algo así vamos a hacer cuando hagamos la convergencia del perceptrón. Una búsqueda local enfocada, en el cual hago una búsqueda como antes, buscando un óptimo, pero a partir de un estado generado en forma aleatoria. Acá hay un algoritmo que se llama de recocido simulado, que simula el hecho que se hace cuando se produce el proceso de recocido en metalurgia, que es calentar y enfriar. Entonces, de esa manera se modifican las propiedades físicas de un metal. Ahora bien, lo que hacemos es, buscamos una función de diferencia entre lo que nosotros buscamos, introducimos el concepto de probabilidad. Entonces yo digo, de todas las soluciones que yo veo, ¿cuál es la que tiene asociada la menor probabilidad? Y en función de la diferencia que voy teniendo, voy evaluando la probabilidad que por ese lado esté la mejor solución. O sea, el tema siempre en definitiva es,
si yo tengo una secuencia ¿cómo voy eligiendo? Fíjense que no pierdan de vista que son buscan. Yo llegué acá, aleatoriamente de todas las posibles soluciones elegí esta. Después voy viendo si entre esta, que sería, o esta, cuál sería la que tiene mejor probabilidad de que yo encuentre la solución en una de las búsquedas. Eso es lo que en realidad estamos buscando con estos tipos de métodos. Y el otro es el problema del viajante, que es algo que se utiliza para minimizar las distancias de recorrido, pero para lo cual yo tengo también que generar otra función de peso, que me diga cuál es la distancia a la solución que tengo que conocer de antemano. O sea, tengo que tener mi estado objetivo determinado. Bien, con esto cortamos un cachito, hacemos un descanso, así no lo mareo tanto, y vemos...